Aquí estamos otra vez para leer las noticias del número 3 de La Verdad de San Marino. Esta dice: extraterrestre ayuda a cambiar rueda a señor jubilado. Según las informaciones recogidas por nuestro enviado en la entrevista realizada al señor Klaus S., jubilado y oriundo de Austria, este habría tenido un encuentro cercano del quinto tipo con un alienígena en su país en agosto de 2023. De acuerdo a las declaraciones de Klaus, el hecho habría ocurrido de noche, en una pequeña carretera zonal que habría tomado al regresar de visitar a un viejo amigo. Según nos relató, él habría sufrido la pinchadura de un neumático y tuvo que detenerse para cambiarlo. Lamentablemente, la reciente lluvia había dejado todo empapado de agua o al menos húmedo, lo que hacía la tarea mucho más difícil y peligrosa. Cuando el señor Klaus S. estaba en proceso de colocar la rueda de auxilio, el aparato para elevar el auto o gato comenzó a deslizarse peligrosamente, lo cual terminaría aprisionando sus piernas. Según nos continuó relatando, en el preciso momento de desesperación en el que esperaba ser lastimado por el peso del auto, una mano extraña, grisácea y con solo 4 largos dedos detuvo el deslizamiento del coche. Klaus, entre sorprendido y desesperado, giró la cabeza y vio con toda claridad la cara del ser extraterrestre. Sin embargo, era más importante atender inmediatamente la posibilidad de que sus piernas quedaran atrapadas y asegurar el gato en su posición que realizar un contacto con un alienígena con todo el protocolo correspondiente. Según nos siguió relatando Klaus, el ser extraterrestre no solo sostuvo el auto en su posición, sino que también le iluminó la tarea, lo cual le fue agradecido enormemente, sobre todo porque los tornillos correspondientes habían desaparecido de su vista. A continuación, el alienígena le alcanzó los tornillos uno a uno, pudiendo Klaus de esa manera concluir exitosamente la tarea. Posteriormente, ambos se pusieron de pie, se miraron y Klaus le alcanzó un trapo al extraterrestre, con el cual se limpió las manos. Según nos siguió relatando el oriundo de Austria, cuando el alienígena le devolvió el trapo, él le habría dado 15 euros por la molestia, que el extraterrestre se guardó en lo que parecía ser un pequeño bolsillo superior izquierdo. A continuación, el alienígena se dio vuelta y desapareció de su vista en un par de segundos. Minutos más tarde, mientras Klaus se preparaba para retomar el camino, él habría visto claramente un platillo volador totalmente iluminado y de color plateado despegando y volando a altísima velocidad hacia el oscuro firmamento. Finalizando su relato, Klaus nos habló sobre sus reflexiones posteriores al encuentro, sobre todo su arrepentimiento con respecto al monto entregado al extraterrestre. Según él, 20 euros hubiera estado mucho más acorde con la situación. Esta ha sido la noticia. Adiós.